Bienvenidos, amables televidentes, a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. El tema es la cultura. El personaje es una bella mujer, nacida en Buenaventura, abogada de la Universidad Libre, con maestría en Derecho Administrativo y especialización en Relaciones Internacionales y Derecho Constitucional. Ha sido alta funcionaria de la Contraloría General de la República, embajadora plenipotenciaria ante la OEA y viceministra del Interior. Aspira a que al término de su gestión, Colombia sea reconocida como referente mundial de innovación social y cultural. Bienvenida a Congreso y Sociedad, la flamante ministra de Cultura, Carmen Inés Vázquez Camacho. Hola Néstor, muchísimas gracias por tu invitación. Un saludo muy especial a todos los televidentes de Congreso y Sociedad, que son bastantes. Usted ha sido, Carmen, alta funcionaria de la Contraloría, viceministra del Interior, diplomática. ¿En qué posición se ha sentido más cómoda? En todas, Néstor. En todas, porque en todas he tenido la oportunidad de servirle al país. Y sobre todo me he enfocado mucho en el trabajo que tiene que ver con derechos humanos, con reconocimiento de derechos étnicos, con empoderamiento de las mujeres, y eso me llena de gran satisfacción por obvias razones. Soy mujer, soy afro, soy una mujer del Pacífico colombiano, y haber tenido la oportunidad en todos los cargos que he tenido de poder trabajar en estos temas me ha llenado de gran satisfacción. Ahora al frente del Ministerio de Cultura, un cargo que parece hecho a su medida. El presidente Duque habló de su amor por las tradiciones culturales al nombrarla para ese cargo. Su figura también es la de un artista. ¿En qué expresiones culturales, con cuáles se identifica? Bueno, por ser una mujer del Pacífico, por supuesto, con las músicas tradicionales del Pacífico, con la marimba, con el baile del currulado, pero también lo hago con la música del Atlántico, con la música del centro del país. O sea, todo lo que sean manifestaciones artísticas y culturales para mí son importantes. Además, como sé bailar de todas las músicas, entonces las disfruto mucho. ¿Fue bailarina? ¿En algún momento quiso ser bailarina profesional? Sí, hubiese sido muy interesante ser bailarina, de verdad. Profesional, por supuesto, porque bailarina sí soy. ¿Tiene oportunidad todavía de practicar el baile? Lo hago seguido en mi casa cuando me queda un poquito de espacio. Lo que hago es precisamente poner música en mi casa y empezar a bailar para no olvidar. Porque además la música me llena de mucha emoción, la disfruto muchísimo, entonces es como un momento para mí sola en la casa para disfrutarla. La cultura ha sido la cenicienta de muchos gobiernos. Para el presidente Duque es uno de los pilares esenciales de su acción de gobierno. Alguna vez dijo que él hubiese querido ser ministro de la Cultura. Y le ha entregado a usted esa altísima responsabilidad. ¿Sí está realmente siendo uno de los pilares de este gobierno la cultura? Claro que sí. Honor que me hizo el señor presidente de la República en llamarme a ser parte de su gobierno y precisamente al frente del Ministerio de Cultura. Y recuerdo precisamente las palabras que pronunció cuando me ofreció el Ministerio de Cultura. Me hizo varias recomendaciones y las que más recuerdo son precisamente tenemos que lograr que la cultura esté en el centro de la agenda del gobierno. Tenemos que lograr permanente diálogo con los gestores culturales y con los artistas. Y tercero, tenemos que lograr que la cultura se transforme en esta herramienta de desarrollo social y económico para el país. Y lo mejor de todo esto es que cuando fuimos precisamente a ese diálogo que él nos pedía que tuviéramos con los gestores culturales, encontramos muchísimas coincidencias con las propuestas del presidente Duque, con lo que la gente nos estaba contando en los territorios, porque fuimos a leer los territorios con la gente en temas culturales, fuimos a soñar con la gente cómo querían hacer cultura, cómo sienten la cultura, y encontramos eso, enormes coincidencias. La gente quiere que sigamos trabajando por la protección y promoción de la cultura, que garanticemos el acceso a la misma, que siempre tengamos un diálogo, que no se rompa el diálogo con ellos, y también nos pidieron que era muy importante que las industrias creativas y culturales le dieran la oportunidad a las regiones, a los territorios,
de un desarrollo económico. Por eso creo que, digamos, sí podemos dar después de un año de gobierno digamos, unos resultados positivos de nuestro trabajo al frente del ministerio, porque todo lo que las comunidades, los culturales, los gestores culturales en las regiones y en los territorios pedían, fueron incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. La cultura y territorio y la economía naranja son dos pilares fundamentales de la acción de su ministerio. ¿Cómo se han desarrollado, cómo se han concretado esas políticas durante estos 14 meses? Sí, Néstor, el Plan Nacional de Desarrollo tiene dos líneas que precisamente obedecen a todo este diálogo con las comunidades, como les comentaba anteriormente. Una línea que está dirigida a la protección y la promoción de la cultura, a la salvaguarda de nuestra memoria y de nuestro patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, y al mismo tiempo tenemos una línea B que tiene que ver con el desarrollo del emprendimiento de la base artística, cultural y creativa, tecnológica en nuestro país, que es nuestra economía naranja. En la línea B entonces tenemos que trabajar porque, teniendo en cuenta que la cultura es la esencia de un país que se transforma desde los territorios. Nosotros, desde que llegamos el 7 de agosto de 2018, hicimos esa discusión al interior del ministerio y decidimos que era muy importante darle un enfoque territorial a la cultura. Y por eso tenemos un enfoque que es cultura y territorio, para entender lo que pasa en los territorios, para leer lo que pasa en los territorios, para tomar decisiones que sean pertinentes a los territorios en materia cultural. Entonces, esa línea A lo que nos está mostrando es la importancia de reconocer el territorio y garantizar el acceso a la cultura en los territorios de nuestro país. Y al mismo tiempo tenemos otro objetivo de esta línea que tiene que ver con la salvaguarda de nuestra memoria y nuestro patrimonio cultural material e inmaterial. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Memoria en las manos, queremos que los oficios y las artes que tienen que ver con la cultura se preserven y que puedan pasar de generación en generación, garantizar la transmisión de saberes de todos esos maestros artesanos que le han dedicado la vida a la cultura y a las artesanías, a los oficios y a las artes, para que las nuevas generaciones se enamoren de esos procesos y puedan continuar con la tarea que sus mayores han venido desempeñando de salvaguarda de los oficios. Y al mismo tiempo tenemos que proteger nuestros centros históricos, nuestra memoria construida, nuestra memoria en los territorios, a través de planes especiales de salvaguardia que precisamente nos ayudan a salvaguardar el patrimonio inmaterial que tenemos en nuestro país, pero también nuestros planes especiales de manejo y protección para salvaguardar nuestros centros históricos, nuestro patrimonio material. Y en lo que tiene que ver con la garantía del acceso a la cultura, tuvimos una interlocución muy importante con las gobernaciones y con las alcaldías, con los mandatarios locales y regionales. Fue maravilloso ver cómo logramos acceder a recursos de regalías por más de 90.000 millones de pesos para seguir avanzando en construcción de infraestructura cultural pertinente a los territorios, pero también en formación artística y cultural. También fue muy importante el trabajo que iniciamos de bibliotecas itinerantes para poder llegar a las zonas rurales de nuestro país con el libro, y no que los niños tengan que desplazarse por largos senderos, ¿no?, y por largas horas para poder llegar a acceder a una biblioteca, ¿no? En esta oportunidad la biblioteca está llegando a nuestros jóvenes. También estamos trabajando exposiciones museales, queremos que los niños conozcan los museos, cómo funciona un museo, que se enamoren de todos estos procesos culturales. Y por supuesto lo que tiene que ver con las bibliotecas, estamos entregando en este año más de 2,5 millones de ejemplares de libros a todas las bibliotecas que hacen parte de la red pública de bibliotecas del Ministerio de Cultura. Y entonces esa es una línea en la que le apostamos a los territorios, como tú dices, Néstor, le apostamos a la pertinencia de las decisiones que tomamos, todo en la línea de protección y promoción de la cultura. Y por otro lado está nuestra economía naranja. Ya vamos a hablar de la economía naranja, que el país tiene mucha expectativa sobre los resultados de esta política fundamental para el gobierno del presidente Iván Duque. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos con la ministra de Cultura, Carmen Inés Vázquez Camacho, aquí en Congreso y Sociedad.
Es el momento de ser protagonistas, de ser veedores de nuestros recursos, de respetar nuestro patrimonio cultural y ambiental, de unirnos como colombianos para derrotar la corrupción, de trabajar por la paz y la justicia social, de generar un futuro para todos. Ciudadanos protagonistas, entidades activas. Conoce nuestras investigaciones y estudios a través del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal. Capacítate y participa. Sé un ciudadano activo del control social en el control fiscal. Auditoría General de la República. 25 años gestionando el conocimiento del control fiscal. De nuevo en Congreso y Sociedad con la ministra de Cultura Carmen Inés Vázquez Camacho. Ministra, uno de los programas, de los proyectos bandera del presidente Duque ha sido el impulso de la economía naranja. ¿Qué es la economía naranja? ¿Cómo se traduce en resultados para esa economía su gestión de 14 meses? Claro que sí. Es la gran apuesta del gobierno en materia de industrias creativas y culturales. Creo que además en lo que va corrido el año hemos tenido muy buenos resultados de esta estrategia de economía naranja, porque además no tenemos cómo, digamos, no mostrar resultados prontamente, porque es que es un país lleno de talento en todos y cada uno de los rincones, o sea, talento como fuente inagotable, la innovación, la creatividad. Los colombianos en todos y cada uno de los rincones están innovando, están haciendo cosas maravillosas que lo único que teníamos que hacer como gobierno es llegar con nuestras herramientas y nuestros incentivos para que todo ese talento y esa creatividad se convirtiera en bienes y servicios culturales para generar más empleo, generar más ingresos y mejorar la calidad de vida de los colombianos. Y eso es, en suma, lo que es la economía naranja, reconocer el talento, la creatividad de los colombianos, la innovación, la herencia ancestral, las manifestaciones artísticas y culturales, la música, la danza, el teatro, los software, la escultura, la pintura, la fotografía, el diseño. O sea, todo es un conjunto de actividades que con la estrategia del gobierno de economía naranja, que son, digamos, incentivos tributarios, beneficios tributarios, más estímulos, más recursos en el Programa Nacional de Concertación, que inclusive para este año logramos aumentar 69% los recursos para este programa de concertación para apoyar más festivales, más fiestas en los territorios que generan y mueven además la economía en los territorios a través de todo las actividades que se desarrollan en un festival. Nosotros hacíamos cuentas, por ejemplo, un festival como el Petronio Álvarez, que la Alcaldía de Cali le invierte 4.000 millones de pesos y en 5 días produce 50.000 millones de pesos, de los cuales unos, por supuesto, van a la hotelería, pero gran parte de esos recursos se van para la economía de las comunidades afrodescendientes del Pacífico. Y todo esto se ha impulsado a través de la economía naranja. Así es. Y bajo la dirección de su ministerio. Todos esos festivales este año los apoyamos 2.130 proyectos a lo largo y ancho del país, entre ellos festivales y fiestas patronales en nuestra región, precisamente para darle el impulso y fortalecerlos más y hacerlos mucho más visibles, porque entre más visibles se hagan esos festivales, pues logra llegar mucho más visitantes a disfrutar del festival y por supuesto a gastar un poquito más de recursos en los festivales. ¿Qué cifras se han invertido en economía naranja? En ese momento hicimos inclusive hace poco en un evento que tuvimos, el presidente de Valcoldes mostró una cifra de 1 billón de pesos que se ha otorgado en créditos a las empresas de economía naranja. Y también hemos hecho una inversión directa de más de 800.000 millones de pesos a través del Fondo de Emprender del SENA y de Impulsa del Ministerio de Comercio. Pero también ya estamos reportando, Colombia nos acaba de reportar más de 230.000 millones de pesos en productos exportados por las industrias creativas y culturales de nuestro país. Pero lógico, no podemos quedarnos ahí, tenemos que seguir avanzando y cada vez más vamos a tener cifras más interesantes para mostrarle al país. Y una cifra que me parece muy importante, que también la dio el SENA y Artesanías hace poco, 1.200.000 colombianos formados técnica y tecnológicamente en temas de industrias creativas y culturales.
la cultura colombiana ante el mundo? ¿Cómo se está presentando? Bueno, esto ha sido muy interesante porque creo que ya nos están viendo como un referente en industrias creativas y culturales, en economía naranja, pero también nos reconocen como un país que protege y promueve la cultura. De hecho, acabamos de ser designados y ya en diciembre, del 8 al 14, tendremos el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural de la UNESCO. Vamos a ser anfitriones de 24 países que hacen parte de este comité. En esa sesión lo que se define cuáles son las manifestaciones que ingresan a la lista representativa de la UNESCO. Eso ha sido porque, digamos, hemos logrado que reconozcan el trabajo de salvaguardia de nuestro patrimonio y también, lógicamente, como referentes en industrias creativas y culturales. Tuvimos el honor hace poco en Barbados de ser designados para presidir el Consejo Interamericano de Cultura de la Organización de los Estados Americanos. Entonces creo que ha sido, digamos, un trabajo de internacionalización de nuestra cultura, de alguna manera de contar lo que estamos haciendo en materia cultural. Y aspiramos que en 2022 seamos un referente a nivel mundial en industrias creativas y culturales. Le ha tocado de suerte, doctora Carmen, será usted la ministra de Cultura en la conmemoración del bicentenario de la independencia de Colombia. ¿Con qué acciones y con qué visión se ha expresado esa celebración? Bueno, hemos tenido un año muy interesante, acompañados por la vicepresidenta, por supuesto, por el mensaje del señor presidente de la República desde el mismo 7 de agosto de 2018, donde invitó a todos los colombianos a conmemorar este bicentenario, pero también el Congreso de la República nos ha acompañado y los gobernadores de los departamentos que hacen parte de la comisión de expertos del Bicentenario, donde siempre estamos diseñando cuáles son las conmemoraciones y los eventos que ya vamos a llevar a cabo. Y por eso este 2019 ha sido un éxito en materia de la conmemoración del Bicentenario. Hemos tenido más de 20 eventos a lo largo y ancho del país, donde lo primero que hicimos fue reconocer la Ruta Libertadora, ¿cierto? Comenzó en Pore en diciembre de 2018, pero estuvimos, por supuesto, en Arauca, en Tame, en Arauquita, estuvimos en Socotá, en Socha, Boyacá, luego, por supuesto, el 7 de agosto en el puente de Boyacá, en la plaza de Bolívar de Tunja, estuvimos en Buga, conmemorando una batalla de San Juanito, que fue una batalla también muy importante, y vamos a San Andrés, vamos a estar en el Chocó, en fin, vamos mostrando lo que pasó en 1819 con todos esos eventos, haciéndole seguimiento a la ruta. Pero no solamente hemos hecho eventos, cada uno de los ministerios ha estado trabajando para que en el Bicentenario se sienta un poco más la tarea de sus carteras. Es así como se firmó un pacto bicentenario con los gobernadores de los 4 departamentos de la Ruta Libertadora por más de 3 billones de pesos para inversión en vías. Y nosotros estamos haciendo por nuestra parte un trabajo de restauración de los monumentos que están en la Ruta Libertadora. También estamos a punto de entregar una colección historia de la historia de Colombia, y por supuesto nuestras bibliotecas que vamos a construir en este 2019, 2020, 2022 van a estar, digamos, como en los sitios que tienen que ver con el Bicentenario. ¿Se extenderá hasta 2022 esta celebración? Sí, porque el llamado es a conmemorar hechos, procesos y personajes que hicieron parte de nuestra campaña libertadora y que nos tienen hoy como lo que somos, una república. La idea es resaltar la tarea de hombres y mujeres indígenas y afros que hicieron parte de esta Ruta Libertadora, de esta campaña libertadora. Y de hecho en Santander, por ejemplo, hicimos el reconocimiento a Antonia Santos, luego en Socha hicimos el reconocimiento a Matilde Naray, una niña de 13 años que se despojó de sus ropas para entregársela a un ejército que venía bajando el páramo de Pisbe, había llegado sediento, hambriento y casi despojado de ropas. Entonces ella les entrega su ropa y ese gesto fue seguido por el resto de la comunidad de Socha y también entregaron sus ropas, las dejaron en la iglesia y ahí los soldados pudieron
vestirse, algunos aparecen a veces con ropa de mujer precisamente por eso. Entonces tenemos que conmemorar hasta 2022 porque hay muchos personajes, hechos y procesos que conmemorar de 1819 a 1822. Ahora, ha encontrado usted historias maravillosas en esta trasegar por el país, impulsando la cultura y estas políticas del nuevo gobierno. Sí, la verdad es que cada que recorre uno el país se enamora más de él. Yo había tenido la oportunidad en otros cargos, por supuesto, de conocer el país y siempre me quedaba, después de cualquier tema que tendría que manejar, dependiendo del cargo que tenía, siempre me quedaba pensando que la cultura era lo que más nos unía y que había algo allí. Cuando llegaba el tema cultural siempre las dudas y las inquietudes se despejaban un poco más y de pronto el ambiente cambiaba y se volvía un ambiente mucho más agradable, y eso se debía a la cultura. Entonces cuando el presidente me ofreció el Ministerio de Cultura dije, wow, voy a tener la oportunidad de vivirlo con mucho más intensidad, ¿cierto? Entender un poquito más lo que pasa en cada uno de los territorios, y eso me ha hecho de verdad muy feliz porque somos un país demasiado hermoso. Diverso y hermoso. Hermoso, muy diverso, sí. Carmen Inés Vázquez Camacho, ministra de la Cultura colombiana, aquí en Congreso y Sociedad. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos para nuestro segmento final. Estoy preparándome para progresar, para decirle al mundo que soy capaz, porque aquí descubrí que puedo reinventarme, porque sé que puedo llegar muy lejos. Soy Robert Ronald Guamán Parra, soldado profesional y futuro ingeniero aeronáutico. Como Centro de Rehabilitación Inclusiva, brindamos a los miembros de la fuerza pública con discapacidad la posibilidad de volver a la vida productiva en sociedad. Gobierno de Colombia. De nuevo en Congreso y Sociedad con la ministra de Cultura, Carmen Inés Vázquez. La economía naranja, hay una preocupación en el país, una inquietud permanente sobre cómo funciona la economía naranja. ¿Existe un Consejo Nacional de Economía Naranja? Así es, en una articulación sin precedentes en la historia del país. Estamos en el Consejo Nacional de Economía Naranja 7 ministerios, además 5 agencias que nos acompañan para desarrollar y para impulsar la economía naranja. Estos 7 ministerios son de la mayor importancia. Está Ministerio del Trabajo, Ministerio del Interior, Ministerio de las TIC, Ministerio de Comercio, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Cultura. Pero además está el DANE para ayudarnos mucho con información, porque lo importante para tomar decisiones adecuadas y pertinentes es conocer qué está pasando con los emprendedores, dónde están y cuál es la vocación que hay en los territorios. Pues ahí está el DANE haciéndonos la tarea, que acabamos de crear el sistema de información de economía naranja Siena, donde vamos a tener la oportunidad de medir lo que pasa con estas 103 actividades que tienen código el CIU de economía naranja. Pero también está Findeter, pero también está el SENA, el Fondo Impulsa, está ProColombia y está Fontur por todo el tema de turismo cultural, que también es una actividad naranja. En este momento tenemos entonces funcionando 21 agencias del gobierno y 70 programas que están dedicadas al impulso de las industrias creativas y culturales en el país. Eso es, repito, una articulación sin precedentes en la historia del país. Pero también tenemos algunos artículos que se aprobaron en el Plan Nacional de Desarrollo que le apuntan precisamente a generar un mayor presupuesto para la cultura y para las industrias creativas y culturales. Ampliamos la ley 1556, que es la ley que convierte a nuestro país en un excelente escenario para la filmación de producciones extranjeras. Esa ley va hasta 2032, con la ampliación que hicimos en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero también esa misma ley, esos mismos beneficios de la ley, los hicimos extensivos al resto del sector audiovisual, a las series de Netflix, a la televisión, a las series audiovisuales. También y creamos un incentivo del 165% de impuesto de renta, deducción del impuesto a quienes inviertan o donen en industrias creativas y culturales. O sea, eso es un incentivo sin precedentes en la historia del país. Y además
lo estaba pidiendo el sector cultural. Son incentivos que hace mucho rato, desde hace muchos años, a partir del trabajo que se viene haciendo en el Ministerio de Cultura, en anteriores administraciones, del impulso a la cultura, con la ley de espectáculos públicos, con la ley de cine, con la ley del libro. Todas estas leyes nos traían, digamos, en una dinámica importante que era necesario culminar con este tipo de incentivos y beneficios tributarios. Lo que estamos haciendo es robustecer cada año el presupuesto que hay para la cultura. Ministra, dos programas muy importantes que adelanta el Ministerio. El programa Siembra Colombia, ¿en qué consiste? Siembra Colombia es una iniciativa que busca la participación ciudadana, a propósito precisamente de nuestro bicentenario. Ya estamos trabajando por entender nuestra historia hace 200 años, atender nuestro presente, y ahora lo que queremos es mirar hacia el futuro. Queremos que los colombianos nos ayuden a soñar con este país en el 2050. Por eso nuestra estrategia Siembra Colombia 2050 es una invitación a todos los colombianos para que ingresen a la página www.siembracolombia2050 para que allí nos cuenten cómo sueñan Colombia, cómo quieren Colombia, cómo se imaginan la Colombia del 2050, cuál es la Colombia que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces, esa es una estrategia de participación, y lo que resulte de esta participación de los colombianos hará parte, por supuesto, de la tarea que tiene nuestra misión de sabios encomendada por el señor presidente y por la vicepresidenta. Y un punto muy importante, la protección del artista. En Colombia, tradicional, secularmente, el artista ha estado abandonado a su propia suerte. Ustedes tienen un programa, BEPS, explíqueme de qué se trata. Sí, es un programa que nos llena de muchísima alegría, porque es un reconocimiento a la entrega de los gestores culturales, de nuestros artistas, y la tarea que han hecho por nuestra cultura durante toda la vida. Y generalmente nuestros artistas pues no tienen acceso a seguridad social. Pues este es un decreto que ya empezamos a implementar con excelentes resultados. Ya tenemos más de 2.000 gestores culturales que están recibiendo los beneficios periódicos económicos en anualidad vitalicia. Ellos están recibiendo unos recursos bimensual que les ayuda, por supuesto, mucho en su tema de seguridad social. Es una tarea que hacemos con las alcaldías, por supuesto, y con Colpensiones. La alcaldía hace una convocatoria para que los gestores culturales, los artistas, ingresen a la convocatoria que hacen las alcaldías. Allí hacen un registro, hacemos un primer filtro que no son, pues digamos, muchas condiciones ni muchos requisitos. Fácilmente todos nuestros gestores los cumplen, y luego la alcaldía, con la estampilla, el 10% de la estampilla Procultura, reserva los recursos que son enviados a Colpensiones, y una vez se verifiquen los requisitos de los gestores, pueden acceder a esta seguridad social que tanto merecen por todo lo que le han entregado al país. Bueno, congratulaciones por su brillantísima gestión en el Ministerio de Cultura, que esperamos que después de 4 años esté coronada por un éxito absoluto. Muchísimas gracias, Néstor, muchísimas gracias. La verdad es que es un tema bello, la cultura es la esencia de un país que se transforma desde los territorios. La cultura es nuestra identidad, es lo que somos, y la cultura nos une y nos hermana, y así tiene que seguir siendo. Y muchas gracias, Carmen, por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. Muchísimas gracias a ti, gracias por la invitación. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.